Hola chicos, aquí les envío el solucionario del trabajo práctico de repaso de calorimetría para que puedan verificar sus resultados. Vamos con el problema uno. Un cuerpo de hierro de 2,8 kilogramos de masa, inicialmente a 700 grados Celsius, se coloca en un recipiente que contiene 25 kilogramos de agua a 25 grados Celsius. Determina la temperatura final de equilibrio del sistema agua-hierro, desprecia la capacidad térmica del recipiente y considere, debería decir ahí, que no se pierde masa de agua por ebullición. Bueno, fíjense que esto significa que no le vamos a tener en cuenta al recipiente ni que por contacto con el hierro caliente se pierda agua por ebullición, por evaporación, ¿sí? Bueno, lo primero siempre es tratar de identificar con cuidado cuántas sustancias están involucradas. Hay problemas en los que se pide despreciar el recipiente y otros en los que hay que considerar. En este caso despreciamos el recipiente, entonces solamente tenemos el hierro por un lado y por el otro lado tenemos el agua. Organicemos los datos de cada uno, o sea, vamos a organizar los datos que corresponde a cada sustancia para no confundirnos. La masa de hierro es de 2,8 kilogramos. La masa de agua es de 25 kilogramos. La temperatura inicial del hierro es de 700 grados Celsius y la temperatura inicial del agua es de 25 grados Celsius. Entonces se trata de un problema de equilibrio térmico donde habíamos mencionado que tenemos que sumar los calores sensibles de cada sustancia igualar a cero, o sea, el calor sensible del hierro más el calor sensible del agua igualamos a cero. Luego, cada ecuación de calor sensible desarrollamos masa del hierro, calor específico del hierro, temperatura final que va a ser común para ambas sustancias, menos la inicial del hierro. Por otro lado, tenemos la masa del agua, calor específico del agua, temperatura final común de equilibrio para ambas sustancias, menos la inicial del agua. Igualamos a cero. Ahora procedemos a reemplazar los datos. En este caso pueden usar la masa que está en kilogramos, lo pueden dejar en kilogramos. El calor específico del hierro según dato que tenemos aquí es 0,11. T final de equilibrio, que es lo que estamos buscando, la inicial del hierro, masa del agua, calor específico del agua, temperatura final de equilibrio, menos la inicial del agua. Esto igualamos a cero y a partir de aquí ya es una cuestión algebraica. O sea, hacemos primeramente 2,8 por 11, por 0,11, perdón, un ratito. 2,8 por 0,11. Esto me da 0,308, que luego vamos a distribuir con este paréntesis. Luego 25 por 1, 25. T menos 25. Procedemos a distribuir 0,308T menos 0,308, pero por 700. Esto me da 215,6, cuídense de los signos, más 25T que va a ser positivo, pero aquí vamos a tener un resultado negativo, 625. Aquí puse la T minúscula sin querer, sí, corregimos eso. Tiene que ser 25T de temperatura. Luego juntamos términos semejantes, tendríamos 25,308T. Este término y este término lo llevamos a la derecha, ambos sumando. Entonces voy a sumar y el resultado final, nomás ya coloco 215,6, 840,6. Luego, finalmente, ese 25
25,308 pasa a dividirle a este resultado. 25,308. 33,21 grados Celsius sería la temperatura de equilibrio. Y ese es el resultado de nuestro primer problemita para que puedan verificarlo. Enseguida vamos con el siguiente problema. Bueno, en el segundo problema dice, ¿cuál es la masa de agua desconocida a 30 grados Celsius, temperatura inicial del agua, en la que se debe colocar un cuerpo de 2 kilogramos de aluminio que se encuentra inicialmente a 180 grados Celsius para que su temperatura disminuya en 100 grados Celsius? O sea que la temperatura del cuerpo de aluminio sufra una disminución de 100 grados Celsius. Si la temperatura del aluminio disminuye 100 grados Celsius, significa que su temperatura final, que va a ser la temperatura de equilibrio, sería 80 grados Celsius. Y sabemos que el equilibrio debe coincidir o coincide en ambas sustancias, entonces el agua también se encuentra a 80 grados Celsius. Ok, entonces ahora hacemos el equilibrio. Sabemos que cuando se trata de equilibrio hay que sumar los calores sensibles de cada sustancia e igualar a cero. Desglosamos cada ecuación en masa por calor específico por variación de temperatura de final de equilibrio menos inicial del agua más masa de aluminio por calor específico de aluminio, temperatura final común de equilibrio y la inicial del aluminio. Igualamos a cero. Procedemos ahora a reemplazar todos nuestros datos. Si ambas sustancias se van a considerar en kilogramos, se puede usar kilogramos, no es necesario pasar a gramos. La masa del agua es lo que desconocemos. El calor específico del agua es 1, la temperatura final es 80 y la inicial es 30. La masa de aluminio es 2 kilogramos, el calor específico es 0,215. La temperatura final es 80 y la inicial es 180. Igualamos a 0. A partir de aquí ya es una cuestión algebraica para que podamos despejar la masa del agua. En este caso, fíjense que todo este término que ya no contiene incógnita, voy a resolver entre sí y estos factores, o sea, perdón, esta partecita constituye el factor de la masa. Acá 80 menos 30 es 50, entonces 50 va con la masa, pero el resto va aparte en otro término. 2 por 0,215 por paréntesis 80, un ratito, menos 180, menos 43. Igualamos a 0, luego procedemos a despejar. 43 pasaría en positivo y 50 dividiendo. Esto va a salir en kilogramos porque nosotros usamos la masa del aluminio en kilogramos. Entonces 43 dividido 50 tendríamos 0,86 kilogramos de agua, que si multiplicamos por 1000 tenemos 860 gramos de agua. Y ese es el resultado de nuestro problema, el dato que estábamos buscando. Nos vemos en breve con el problema número 3. Vamos con el problema número 3. Este problema ya involucra calor latente. Sabemos que el calor sensible solo involucra cambio de temperatura sin cambio de estado y que tiene la ecuación masa por calor específico por variación de temperatura. Sin embargo, el calor latente implica un cambio de estado sin cambio de temperatura y su ecuación es masa por una constante de calor latente que puede ser de fusión, que puede ser de vaporización y otros cambios, pero nosotros trabajamos con estos cambios, ¿sí? Con estos calores latentes de fusión y de vaporización. Datos que se te tiene que proporcionar, como en este caso.
Veamos, analicemos. Este es el único problema un poco más trabajoso, digamos, de todos. Se pregunta cuánta energía se requiere para transformar un cubo de hielo de 80 gramos que se encuentra a menos 30 grados Celsius para transformarlo en vapor a 130 grados Celsius. Para este tipo de problemas, en donde la sustancia en cuestión va a pasar por varios cambios de estado, en este caso el hielo va a pasar por fusión y también por ebullición, entonces es interesante, es recomendable hacer un eje de tiempo, un eje de temperatura. Podemos hacerlo de esta manera, se supone que es bien horizontal. Este es mi eje de temperatura en grados Celsius. Colocamos la temperatura inicial a la que se encuentra nuestra sustancia, que en este caso es menos 30. Colocamos la temperatura final a la que queremos llegar, que es de 130. Y después analizamos por qué procesos o por qué cambios de estado pasaría esta sustancia. Sabemos que a 0 grados Celsius pasaría por la fusión, y que a 100 grados Celsius pasaría por ebullición. Entonces, sabemos que aparte de calores sensibles, tendremos que trabajar también con calores latentes. Sabemos que para temperaturas por debajo de la fusión, el cuerpo se encuentra, o la sustancia, mejor dicho, se encuentra en estado sólido. Entonces, para temperaturas menores que la temperatura de fusión, la sustancia se encuentra en estado sólido. Entre las temperaturas de fusión y ebullición se encuentra en estado líquido y por encima de la temperatura de ebullición ya se encuentra en estado de gas o vapor. Ok, a partir de aquí empezamos a ver qué tipo de calores necesitamos. Para mover la sustancia desde menos 30 hasta 0 grados Celsius, que sería calentar el sólido cuando está como hielo, tendríamos calor sensible, llamémosle Q1 por ejemplo. Luego vamos a pasar por la fusión. En la fusión vamos a absorber calor, pero no vamos a movernos de temperatura. Entonces este sería el calor de fusión. Luego, una vez que ya se fundió totalmente, se convirtió al líquido, ese líquido hay que calentar hasta 100 grados Celsius. Otra vez en esta parte tenemos calor sensible, llamémosle Q2 por ejemplo. Nuevamente nos encontramos con una barrera que es la ebullición, o sea, cuando el líquido va a empezar a pasar al estado de vapor o gas, va a absorber energía pero sin cambiar de temperatura. Es un calor latente de vaporización. Una vez que se convirtió nuestra agua totalmente en vapor, ese vapor vamos a calentar hasta 130 grados Celsius, o sea, tendríamos calor latente del gas. Llamémosle Q3, por ejemplo. En este problema se pide la energía total que se requiere para que se produzcan estos cambios. O sea, se trata de un problema de calor total y ya no de equilibrio térmico como los problemas anteriores en donde sumábamos los diferentes calores de las diferentes sustancias y igualábamos a cero. Eran diferentes sustancias. Había un intercambio de calor, sin embargo, en este problema se trata de una única sustancia que pasa por varios calores por varios procesos. Entonces lo que tenemos que hacer para hallar Q total, calor total, es sumar todos estos calores. Calor 1 que sería sensible del sólido, calor latente de fusión, calor sensible del líquido, calor latente de vaporización y finalmente el calor sensible del gas. Ahora debemos desarrollar cada uno de esos calores según la ecuación que le corresponde. En este caso, voy a seguir en esta partecita. El calor total sería igual a calor 1 sería masa. La masa es lo único que coincide en todos los casos, porque es una única masa de 80 gramos que va pasando por varios procesos. Masa por calor específico del sólido, porque estamos aquí en Q1. Y el calor específico de la parte sólida del hielo es 0,5, del vapor es 0,48, del líquido sabemos que es 1, no se proporcionó en este caso como dato porque se asume que el alumno tiene que manejar eso, ¿sí? Latente de fusión tenemos por aquí y latente de vaporización tenemos por aquí. Entonces, masa por calor específico
por la variación de temperatura más, ahora me voy al latente de fusión, ahí hago masa por la constante de fusión, luego ya me voy al líquido, masa, calor específico del líquido por la variación de temperatura, ahora llegué a la vaporización, masa por calor latente de vaporización y finalmente al Q3 sensible del gas, masa por calor específico del gas por variación de temperatura. ¿Ok? Entonces repasamos, esto es Q1, esto es latente de fusión, esto es Q2, latente de vaporización y esto es Q3. Aquí trabajamos con el sólido, aquí trabajamos con el líquido y aquí con el vapor. Simplemente aclaro eso porque tenemos que tomar los datos correctos. La masa es común para toditos, 80. Calor específico del sólido, 0,5. Y observemos en el gráfico de que la variación de temperatura que sufre el sólido es desde menos 30 hasta 0. Y una variación es final menos inicial. Entonces tenemos 0 menos menos 30, sería 30 positivo. Ya estoy trabajando con la variación nada más. Más la misma masa, latente de fusión es 80, más la misma masa siempre, calor específico del líquido es 1, que hay que saber, no está ahí como dato. Y observamos nuevamente de que la variación de temperatura que sufre el líquido es de 0 a 100. Final menos inicial es 100 positivo para mi variación. Más masa por latente de vaporización que es 540. Masa por calor específico del vapor que es 0,48 por dato. Y vemos que el vapor va de 100 a 130, final menos inicial 30. Esto cargamos en la calculadora y ya tenemos el calor total en calorías. Voy a cargar todo esto. Veamos, es 80 por 0,5. Puedes estar cargando también para verificar conmigo. Más 80 por 80 más 80 por 1%, más 80 por 540, más 80 por 0,48 por 30. Y tenemos 59.952 calorías. Y así terminamos nuestro tercer problemita. En breve vamos con el cuarto problema. Bueno, vamos con nuestro problema 4, que es un problema que involucra también calor latente y calor sensible. Tenemos un cubo de hielo de 120 gramos que justito ya está en su punto de fusión, o sea, ya está para derretirse. Y fíjense que nos dice que 100 gramos de dicha muestra se convierte hasta agua a 100 grados Celsius. O sea, se derrite todo, se convierte en agua y después el agua se calienta, pero solo 20 gramos de esos 120 gramos que llegó hasta agua a 100 grados Celsius pasa al estado de vapor. O sea, trabajaríamos con los 120 gramos de hielo para dos cosas, para fusión y para calentar hasta 100. Para calentar hasta 100 grados Celsius, ¿sí? De 0 a 100. Pero solo 20 gramos después de esa parte que ya se calentó hasta 100 pasa al estado de vapor. Entonces tendríamos que sumarle un calor de vaporización. O sea, repito, 120 gramos se iría para la fusión, también 120 gramos se iría para el calentamiento del agua, un calor sensible nomás del líquido, y solo 20 gramos se iría a la parte de la vaporización. Y esos tres calores tenemos que sumar y cuidar el tema de las masas involucradas, ¿sí? Entonces, el calor total sería la fusión de los 120 gramos, el calentamiento del líquido de 0 a 100 de los 120 gramos y solamente la vaporización de los 20 gramos. Entonces voy a tratar de marcar eso para que no nos confunda.
Aquí utilizaría 120 gramos. Aquí utilizaría 120 gramos, pero la partecita que pasa al estado de vapor ya es solamente de 20 gramos. Bueno, desarrollemos ahora estas ecuaciones. Para la parte de calor de fusión es la masa de 120 gramos, llamarle masa 1 a eso, por latente de fusión del hielo, más sigue siendo la masa 1, la de 120 gramos, por calor específico del líquido por la variación de temperatura que debe sufrir. Y finalmente voy a llamarle masa 2 porque solamente 20 gramos pasa al estado de vapor. Entonces multiplicamos por latente de vaporización. Y tenemos todos los datos, así es que procedemos a reemplazar. 120 gramos de hielo que se funde, calor de fusión 80, tenemos por aquí, más masa 1 que sigue siendo 120, calor específico del líquido 1, y necesito calentar de 0 a 100, entonces una variación de 100 grados Celsius, más solamente la parte de la masa que se vaporiza que es de 20 gramos, y el calor latente de vaporización que es de 540. Cargamos esto en la calculadora y ya tenemos la cantidad total de energía necesaria para este proceso. 120 por 80 más 120 por 100 más 20 por 540. 32.400 calorías. Y finalizamos nuestro problemita. En breve nos vemos con el problema 5. Y vamos con nuestro quinto y último problema. Un cubo de hielo de 125 gramos a 0 Celsius, o sea, justo está en su punto de fusión nuestro hielo. Se coloca en 1125 gramos de agua a 25 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final de esta mezcla? Ok, tenemos entonces el hielo que tiene que fundirse, llamémosle masa a la de 125 gramos y B a la de 1125 gramos para organizarnos. Necesitamos que el hielo se funda y que después se caliente. Voy a llamarle calor sensible de A. Por otro lado, necesitamos que la otra masa de agua se enfríe de 25 hasta una temperatura final de equilibrio que hay que ver cuánto es, ¿verdad? Es común para ambas sustancias. Y eso igualamos a 0 porque es un problema de equilibrio térmico, ¿sí? Bueno, entonces vemos, aquí tendríamos la masa A por latente de fusión, esa misma masa, porque acá estamos hablando de dos procesos que sufren nuestra masa A de hielo. Esa masa A ahora vamos a calentar desde 0, porque se funde a 0 y permanece ese líquido a 0 hasta que lo calentamos hasta una temperatura final que desconocemos por ahora, más sensible de B, masa de B por calor específico del agua, porque está como agua, temperatura final de equilibrio desconocido y la inicial del agua que es 25. Entonces, masa 125, latente de fusión 80 más masa de A 125, calor específico final que desconocemos y la inicial que sería 0. La otra masa es 1125, calor específico y T menos 25. Y aquí debemos proceder ya a despejar nuestra T. 125 por 80, tengo 10.000 por aquí. Aquí 125 por 1, 125 y T menos 0, T. Aquí 1125 T si hacemos la distributiva y luego por 25. 1125 por 25, 28.000 es negativo, 28.125. Juntamos los términos que tienen T, 125 y 1125. 10.000 pasa restando y este término pasa sumando. Entonces, hasta ahí tenemos 18.125. Finalmente, ese 1.250 pasa dividiendo
y tenemos una temperatura de equilibrio de 14,5 grados Celsius. Ok, finalizamos nuestro quinto problemita. Espero que puedan aprovechar estos videitos para estudiar y desde ya les deseo éxitos para mañana. Chao chicos.